porque la idea es que aprender a hacer esto con los covers nos lleve a reducir tiempos de ejecución cuando estemos realizando nuestras propias composiciones. Porque pues lo más importante de hacer este proceso, del tiempo que vamos a invertir aprendiendo a hacer esto, lo más importante de esto es que lo aprendamos a hacer para reducir tiempo, para reducir costos, para reducir tiempos de lanzamientos, para que cuando nosotros nos sentemos a crear nuestra propia música todo fluya y eso nos haga tener un workflow mucho más efectivo para que nuestra música salga más rápido y podamos sacar producto constantemente para nuestro público. Hola amigos, mi nombre es Camilo Vélez y hoy les voy a contar por qué es una muy buena estrategia interpretar canciones de tus artistas favoritos, lo que comúnmente es conocido como covers. Quédate hasta el final del video porque esta información te va a servir muchísimo para crecer. Como artistas, nosotros tenemos influencias o fuertes influencias musicales de otros artistas que nos han ayudado a moldear el perfil que nosotros queremos proyectarle a nuestra audiencia como intérpretes de nuestra música. Estas figuras o estos referentes nos han dado o nos han brindado herramientas que nosotros consciente o inconscientemente hemos tomado de cada uno de ellos para construir nuestro propio personaje, nuestro propio estilo musical y la composición de nuestras canciones. Pero ¿cómo logramos llegar a esta conclusión? Bueno, cuando éramos niños o adolescentes, cuando empezamos a sentir cierta conexión profunda con la música o empezamos a despertar esa necesidad de crear música y escuchábamos las canciones de nuestros artistas favoritos, queríamos saber cómo lo hacían. Por ejemplo, en mi caso, una de mis bandas favoritas era Simple Plan, Green Day, My Chemical Romance. Bandas que en ese entonces, más o menos estoy hablando del 2006, 2007, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Lo que estaba circulando en la industria de la música con mucha fuerza en ese momento eran mis bandas favoritas. Y lo que a mí más me llamaba la atención de eso era cómo estos manes hacen esa música, qué hace la guitarra, qué rol cumple la guitarra, qué rol cumple el bajo, qué rol cumple la batería, el que canta. Y empecé a adentrarme ahí en ese mundo. Principalmente lo que yo hacía era armar sets de batería con cajas de cartón. Yo utilizaba a modo de platillos, de hi-hat, las tapas de las cajas de galletas que vendían para Navidad, que eran como unas tapas metálicas, y el hi-hat lo ponía como un recogedor. Bueno, los tambores también con canecas, cosas así, los toms de piso y todo. O sea, yo me inventaba la manera de crear la batería para aprender a tocar, porque yo veía estas bandas y me sentía súper identificado con todo esto y decía, yo quiero aprender a hacer eso, o sea, yo quiero crear esa música. Y ya de unos años atrás, cuando era más niño, ya venía con el chip como de yo quiero grabar, porque yo ya grababa cosas con los cassettes. En ese entonces existían los cassettes de cinta y yo grababa cosas, grababa la música de los openings de los animes que veía en ese entonces. Entonces fue así, empecé a armar los sets de batería para aprender cómo era que hacía el baterista. Luego me imaginaba tocando la guitarra con una escoba o el bajo. Y siempre decía, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos instrumentos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace este y qué hace este? ¿Por qué este tiene menos cuerdas y por qué este tiene más cuerdas? Y empecé a relacionarme con el sonido y empecé a involucrarme más con ese sonido, a tratar de entenderlo, a estudiarlo, a ver qué hacían estos personajes. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esas influencias fueron las que me llevaron pasito a pasito a construir un esquema o una estructura de qué era lo que yo quería hacer como artista y con lo que me he ido desarrollando o construyendo en todo este tiempo. Estas influencias pues me llevaron a querer aprender a tocar un instrumento y ese querer aprender a tocar un instrumento me hacía retroalimentar o nutrirme de la música que hacían estos artistas. ¿Por qué? Porque yo no quería tocar, y este es un pensamiento muy personal, porque yo no quería tocar canciones pues que no me gustaran. Yo no quería aprender a tocar música clásica, yo no quería aprender a tocar composiciones de artistas que a mí no me gustaran. Entonces yo pues lo que hacía era aprenderme las canciones de mis artistas favoritos, y ahí fue donde empecé a adentrarme en el mundo de los covers, la interpretación de las canciones de otros artistas o de las composiciones de otros artistas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque siento que hay una mala interpretación de lo que es un cover,
y siento que también ha habido un gran hate hacia las personas que hacen covers. ¿Por qué? Porque siento que hay muchas personas que se mofan de que ellos hacen sus propias composiciones y tratan como de hacer sentir mal a otras personas porque no son capaces, entre comillas, de crear su propia música, cuando realmente lo que hace un cover es enseñarte a cómo crear tu propia música. Un cover lo que hace es llevarte a entender el porqué de las cosas y a darte una guía de por dónde empezar y cómo construir tus propias composiciones. Hay personas muy habilidosas que pueden hacer sus propias composiciones sin necesidad de adentrarse en el mundo de otro artista, de ver cómo lo hizo o de interpretar esas canciones, y pues bueno, esas personas tienen esas habilidades para hacerlo. En mi caso, yo tuve que aprender con la música de las bandas que a mí me gustaba, de los artistas que a mí me gustaba, para poder saber cómo lo hacían y a partir de ahí tener unas bases sólidas. Obviamente todo eso tiene un trasfondo. Yo también estuve en la academia, en el colegio, me enseñaron a tocar instrumentos. Siempre hay una basecita, así sea pequeña, que te fundamenta todo lo demás, o en donde tú te soportas para empezar a crear todo lo demás. Después de que aprendí a tocar los instrumentos, ya empecé a interesarme fue por la voz, aunque en mi caso particular yo siempre tuve pues un cierto temor frente a la voz, porque nunca tuve como tal un trabajo especial para mi voz, sino que me enfoqué más en la guitarra. Luego ya en el 2023, entre el 2022 y el 2023 ya dije como no, yo me voy a poner a aprender a grabar la voz. Esto con fines personales, para aprender a hacerlo yo, para mí mismo, y también con fines comerciales, porque obviamente pues también quiero poder ayudar a otras personas con mis habilidades para que también puedan lograr este paso y poder publicar su música de una manera más profesional. Por lo tanto pues yo ofrezco servicios de edición de voces y todo lo que implica la producción de voces, pero pues esto se los voy a contar ahora. Yo comencé haciendo los covers del Fercho, que es una playlist que tengo aquí en mi canal, en donde bueno, yo me puse un objetivo, y esto es algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan, o que yo les quiero aportar, y es que siempre hay que tener un objetivo o un propósito antes de hacer las cosas. En mi caso yo tenía el propósito de crear 10 interpretaciones de mi artista favorito del momento, que era Feid, para aprender a grabar la voz, para aprender a editarla, para aprender a mezclarla y para aprender a hacer toda la producción que hay detrás de una composición tan compleja como las composiciones que se hacen a nivel profesional. Entonces bueno, ese fue mi objetivo, yo me lo planteé, y la idea es que yo les cuente cómo lo hice para que ustedes también, haciendo este ejercicio, experimenten y vean cómo les funciona y qué resultados pueden obtener, que eso es lo más interesante, ¿no? Que aprendí de todo esto y cómo puedo aprovechar ese aprendizaje para yo construir mis propias composiciones y poder pues ofrecer un producto muy bien hecho, de una muy buena calidad, sin necesidad de invertir mucho dinero en un estudio que haga ese trabajo por ti. Entonces básicamente hacer esto es aprender a hacerlo tú mismo. Aprende a hacerlo tú mismo para que ese presupuesto lo puedas invertir en equipos, en micrófonos o en otras cosas que hagan parte de la planificación de tu proyecto personal. Entonces los pasos o lo que se necesita para lograr este objetivo son los siguientes. Primero, necesitas tener el equipo para grabar de una excelente calidad. Creo que esta parte no es negociable. Acá sí tenemos que ser muy estrictos porque la calidad de nuestras grabaciones va a ser lo que nos va a representar a nivel comercial. Listo. Segundo, tener un lugar que sea apto y adecuado para grabar. No necesariamente tenemos que ir a un estudio que esté adecuado con las condiciones ideales, pero sí es necesario que tengamos un espacio en donde estemos libres de ruido 100%. Libres de ruido de tránsito, tráfico, personas, eventos, la calle, bueno, todo lo que genere un gran ruido con el que se vaya a ver afectado nuestro trabajo de grabaciones y de capturas, tiene que estar por fuera de nuestro espacio. Entonces, en un principio enfóquense en eso. Si solo pueden realizar una grabación, no importa, pero lo importante es obtener la mayor calidad posible. Si ustedes ven que lo pueden hacer en su casa, en la casa de un amigo, bueno, ustedes deben encontrar el espacio más adecuado para realizar sus propias grabaciones de la mejor calidad con el menor ruido posible. Bueno, lo tercero,
aprender a editar. Es decir, que cuando ya tengamos todas esas capturas de nuestra voz, tenemos que aprender a recortarla, a eliminar cosas que no queremos, a seleccionar las mejores grabaciones, a ponerlas en el lugar, a aprender sobre métrica, aprender sobre metrónomo, aprender cómo se debe ubicar la voz con respecto al instrumental o con respecto a los stems del instrumental que estemos trabajando, cómo poner la voz por canales. El cuarto paso es ya como tal la producción, aprender a ecualizar, a escoger el chain que hace parte o que va a ser parte de nuestro color de voz, de nuestro estilo, de lo que va a salir en el producto final. Y ya pues el final, el último paso ya es como tener listo el producto después de la producción, la masterización, después de estar seguros de que ese es el mejor resultado posible que pudimos haber obtenido de todo ese proyecto, de todo ese trabajo, y que ese resultado o producto esté listo para publicar. Entonces después van a aparecer unos elementos adicionales, que es cómo voy a presentar este producto, ya sea grabando videos, ya sea haciendo visualizers, creando contenido para TikTok, para Instagram, o sea, shorts o fragmentos de esa interpretación o de ese cover. Aunque todo esto que les estoy explicando aplica para sus propias composiciones, no solamente para las interpretaciones de los covers, porque la idea es que aprender a hacer esto con los covers nos lleve a reducir tiempos de ejecución cuando estemos realizando nuestras propias composiciones, porque pues lo más importante de hacer este proceso, del tiempo que vamos a invertir aprendiendo a hacer esto, lo más importante de esto es que lo aprendamos a hacer para reducir tiempo, para reducir costos, para reducir tiempos de lanzamientos, para que cuando nosotros nos sentemos a crear nuestra propia música todo fluya y eso nos haga tener un workflow mucho más efectivo para que nuestra música salga más rápido y podamos sacar producto constantemente para nuestro público. Obviamente esto requiere de un tiempo y de una planificación que es muy personal y que le corresponde a cada artista planificarla según sus capacidades y según sus habilidades. Por eso, entre más aprendas a hacer cosas por ti mismo y entre más tengas la capacidad de poder juntar un equipo de trabajo, más rápido vas a poder lanzar tu música al mercado. Por eso, entre más habilidades adquieras, entre más conocimiento adquieras, va a ser para ti más fácil generar una dinámica de lanzamientos más productiva, de lanzamientos de sencillos, de lanzamientos de álbumes, de EPs. Es más, si es posible para ti tener un equipo de trabajo, puedes consolidar un equipo de trabajo con personas que te ahorren el tiempo. Pero lo importante es que tú sepas qué está pasando con tu propio proyecto, ¿sí? Esto hace parte de ser un artista, saber qué está pasando, saber qué pasa en producción, masterización, lanzamiento, videos, visualizers, video lyrics. Tú eres el director de todo tu trabajo, de todo tu proyecto, por lo tanto tú tienes que tener conocimiento de absolutamente todo lo que pasa, porque cuando tengas la oportunidad o la posibilidad de tener un equipo de trabajo, estas personas van a tener unas responsabilidades muy importantes de las que depende tu éxito a futuro. Por lo tanto tú tienes que saber cómo ejecutar cada una de estas partes, independientemente de que no seas un experto en cada una de ellas, pero sí tienes que tener claro que cada una de estas partes esté funcionando en pro de lo que tú quieres y de lo que tú quieres obtener como artista dentro de tu proceso. Una vez ya tengas estos pasos que te he comentado y que ya sepas cómo realizar cada uno de ellos, entonces grabas tus covers y empiezas a generar una dinámica en las redes sociales para darte a conocer, y esto se va a convertir en un gancho. Este gancho nos va a dar la posibilidad de que muchas personas nos conozcan, de que sepan: ah, este es el muchacho que yo conocí cantando Luna de Fate. Entonces ese ganchito, porque el cover pues obviamente tiene que ser muy bueno, de muy buena calidad, que enganche a las personas, que les guste y que lo quieran escuchar repetidas veces. Ese ganchito lo que va a hacer es que las personas van a buscarte, estas personas van a ir y van a decir: yo quiero saber qué más hace, qué más covers tiene. Incluso van a querer escuchar tus canciones inéditas o tus propias canciones, tus propias composiciones.
Entonces por eso es importante, y es una cosa que aquí voy a añadir que no les había dicho anteriormente, es importante que a la par a la que vamos construyendo esto también vayamos construyendo lo nuestro, lo original, lo propio. Porque cuando las personas nos conozcan, pues van a querer, a través de los covers, pues van a querer ir a ver nuestro trabajo original que hemos hecho y que hemos estado haciendo como artistas. Y esto no necesariamente significa que tenemos que estar grabando covers y nuestras propias canciones al mismo tiempo y hacerlo todo al mismo tiempo, no. Sí debemos ir alimentando, nutriendo cada cosa poquito a poquito, ¿sí? Una persona que escuchó esto va a querer ir a verte. Si no tienes canciones propias va a querer saber más sobre ti, entonces ahí entran a jugar la biografía, ahí entra a jugar tus fotografías, videos de conciertos, así sean, no sé, presentaciones cantando covers. Hay mucho contenido para dar y eso depende de ti mismo, de cómo lo construyas para ti mismo y de cuánto quieres abarcar. Y cuando hablo de cuánto quieres abarcar es hasta dónde quieres llegar, y las limitaciones se las pone uno mismo, las limitaciones te las pones tú mismo. Por lo tanto, cuanto tú quieras abarcar representa cuánto trabajo quieres realizar para ti mismo y para tu propio proyecto. Entonces, bueno, esta es la alternativa que yo propongo para generar una dinámica de interacción con tu público, con tu audiencia, una propuesta que se conecta con todo lo que te conecta a ti con el universo de la música que te gusta y que además te da la posibilidad de aprender a ser más versátil, de entender cómo tus artistas favoritos crean su propia música, aprender a hacerlo, tomar de ellos ideas que van a construirte como artista y que van a moldearte como artista y como ese personaje que quieres construir y que quieres proyectarle a tu audiencia a futuro. Entonces, bueno, gracias por llegar hasta aquí. Los invito a que me den like, a que se suscriban. Si de manera voluntaria quieren, me apoyen económicamente invitándome a un café para yo poder seguir creando este contenido y seguir trayéndoles información muy valiosa para el crecimiento de su carrera como artistas emergentes. Nos vemos en el próximo video. Saludos, aquí THX Music.